Si yo les preguntara hoy, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál sería tu respuesta? Las razones por las que alguien podría declararse cristiano son muchas. Podría ser tradición, miedo a la condenación, ser miembro de una iglesia local, ser bautizado. Y se nos podrían ocurrir varias razones más, aunque estas no son las razones correctas. Otra pregunta. Si eres cristiano, ¿de quién depende que lo seas? ¿En qué o en quién descansa la seguridad de tu salvación? Sabemos que nuestra salvación es por pura gracia. Por pura gracia de Dios. Por el puro afecto de su voluntad. Sabemos que no hay nada que podamos hacer para ganar esa salvación, ni tampoco para mantenerla. Pues de lo contrario no sería gracia. También sabemos que el ser humano no busca ni desea a Cristo. Tiene un conocimiento en el fondo de su corazón de que hay un Dios. Eso sí, de que hay un Dios todopoderoso. Pero no lo conoce ni desea conocerlo. Ni desea ir a la luz de su verdad. Y a eso llamamos la depravación total del ser humano que no fue regenerado. También sabemos que nadie puede venir a Cristo si no le fuere dado por el Padre. Nadie puede venir a Cristo si no le fuere dado por el Padre. Como el caso de Lidia en Hechos 16, por ejemplo. En Hechos 16, donde Dios abrió su corazón para atender a las palabras de Pablo. A esto lo llamamos la doctrina de la gracia irresistible o gracia eficaz. Es Dios quien abrió nuestros corazones a su palabra y nos atrajo a Cristo. Mis hermanos, si hemos de dar respuesta correcta a la primera pregunta que les hice, ¿por qué crees que sos cristiano? Si vamos a darle una respuesta correcta a esta pregunta, si somos cristianos y es porque somos un regalo de Dios el Padre a su Hijo Cristo Jesús. Somos un don o somos un regalo de Dios el Padre a su Hijo Cristo Jesús, quien nos guarda y nos preserva, y nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Pues estamos en las manos del buen pastor, quien dio su vida exclusivamente por sus ovejas. Y a esto le llamamos la doctrina bíblica de la expiación limitada, la cual estaremos viendo en este momento. Ahora sí me preguntan, ¿fue el sacrificio de Cristo suficiente para salvar a todo el mundo? La respuesta obvia es que sí. La respuesta obvia es que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvar a todo el mundo. El sacrificio de Cristo fue más que suficiente para salvar a todo el mundo. Porque la justicia de Cristo pesa mucho más que todos los pecados del mundo. Fue suficiente para todos, pero eficaz solamente para aquellos que fueron atraídos por Dios y entregados en la mano del buen pastor,
que dio su vida por estas ovejas. Vamos a leer Juan capítulo 10 y primeramente vamos a estar leyendo de los versículos 7 al 21. Juan capítulo 10, versículos 7 al 21. Dice así la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y hasta ahí, mientras tanto, va a ser nuestra lectura, hermanos. Y quiero dividir esta prédica o este sermón en dos partes principales. Los que oyen la voz de Cristo, las ovejas, el pasaje que acabamos de leer. Los que no oyen la voz de Cristo, el siguiente pasaje que vamos a leer en un rato, capítulo 10, versículos 22 al 42. Y por último, un pequeño epílogo donde vemos a Cristo obrando o poniendo en práctica lo que Él está diciéndonos acá. Entiendo que esta doctrina genera mucho debate. El arminianismo defiende una postura totalmente opuesta. Defiende la expiación ilimitada, que enseña que Cristo murió en la cruz literalmente por todos los seres humanos del mundo. Uno de los principales versículos que citan es 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, donde dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Este pasaje a primera vista parece argumentar que la muerte de Cristo estaba prevista para todos los seres humanos. Sin embargo, si se interpreta de esta manera, este texto prueba más de lo que muchos de fe no reformada desean probar. Si interpretamos el texto de esta manera,
estaríamos comprobando el universalismo. ¿Y qué es el universalismo? Es decir, Cristo murió por todo el mundo, por lo tanto, todo el mundo ya es salvo. Porque la sangre de Cristo es suficiente para cubrir todo pecado, entonces todos son salvos y ya nadie va a ir al infierno. Así que, evidentemente, no creo que esa sea la forma correcta de interpretar este pasaje. Así que volvamos a revisar este pasaje. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y hay una palabra clave para entender este pasaje, hermanos. Y es la palabra nuestros. Cuando dice nuestros, pues dice, es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y tenemos que entender a quiénes incluye cuando Juan dice nuestros pecados. Juan se refiere a los judíos que creían que la salvación de Dios era exclusiva para el pueblo judío. Entonces Juan extiende eso y aclara que Cristo es la propiciación no solo de los pecados de los judíos que creyeron y habían de creer, sino también de personas de todo el mundo, de toda raza, lengua y nación. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y más abajo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí en Paraguay estamos más familiarizados con la palabra piquete. No usamos tanto la palabra redil. Es como si Jesús dijera, allá tengo otro piquete donde también están ovejas que también son mías. Y voy a juntar a esas ovejas con estas que están acá y vamos a hacer un solo rebaño. Eso es básicamente lo que el Señor estaba diciendo. Jesús no vino solamente para salvar al pueblo judío. La salvación provino de ahí. Pero Cristo vino a salvar a todos aquellos que le pertenecen, sean judíos, palestinos, europeos, latinoamericanos y personas de todo el mundo. No literalmente a todas las personas del mundo, sino a personas de todo el mundo. Y esto es algo que al menos de forma parcial ya podemos experimentar, hermanos. Cristo ya derribó toda barrera cultural, ya derribó las enemistades. Ahora ya no se trata del pueblo judío, sino de toda la iglesia, de todo el mundo, unida en Cristo Jesús. Pero esto aún no se consumó por completo, hermanos. Es verdad que ya existe una iglesia mundial unida en Cristo. Pero llegará el día final donde Cristo vendrá por su novia, que es la iglesia, y estaremos unidos en perfecta unidad bajo el único pastor. Abramos nuestras Biblias ahí en Apocalipsis sin perder el Evangelio de Juan.
Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 17. Dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono les pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermoso texto, y nos refleja lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios. Entonces, las ovejas de Cristo, como hemos visto, son quienes oyen su voz. Las ovejas de Cristo son quienes oyen su voz y le siguen. Ahora pasemos a la siguiente lectura, capítulo 10, versículos 22 y 42. Dice: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba por el templo, en el templo, por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si yo hago las obras de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, hasta ahí esta lectura. Y lo primero que nos llama la atención, hermanos, en este pasaje, es que Juan nos dice que se celebraba la fiesta de la dedicación en el templo de Jerusalén. La fiesta de la dedicación, o más comúnmente conocida como Hanukkah, es la fiesta de conmemoración de la dedicación del templo después de que los judíos lo recuperaron de los griegos cuando Antíoco Epífanes profanó el templo sacrificando cerdos en el altar. Algo totalmente abominable para los judíos. Por lo tanto, decidieron ellos volver a dedicar el templo cuando tuvieron la libertad por medio de los persas. Lo interesante de todo esto es que se estaba celebrando la dedicación del templo y muchos no se daban cuenta, pero en Cristo el verdadero templo de Dios estaba allí entre ellos. Y no creían en Él y buscaban apedrearle y lo rechazaban. Jesús estaba justamente en el pórtico de Salomón, donde se acostumbraban a hacer los debates teológicos y enseñanzas. Y es ahí donde tiene esta dura conversación con los judíos, quienes le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos querían que Jesús diga abiertamente que Él es el Cristo, probablemente para tener motivo para apedrearle. Y de hecho el texto nos da suficiente evidencia para entender que eso es justamente lo que ellos buscaban. Y el Señor Jesús fue directamente al corazón del problema. Prácticamente le dijo: ya les dije lo que les tenía que decir. Ya les mostré lo que les tenía que mostrar. Ustedes simplemente no pueden ni quieren creer. Las ovejas de Cristo oyen su voz, creen y le siguen. Estos judíos no creyeron porque no son las ovejas de Cristo. No es que no pueden ser las ovejas de Cristo porque no creen. Vuelvo a repetir esta parte porque es importante. No es que no pueden ser las ovejas de Cristo porque no creen, sino que no creen porque no son ovejas de Cristo. Esto es lo que literalmente dice el texto. Ante estos judíos no había falta de evidencia, tenían suficiente evidencia por parte de Cristo.
Cristo ya mostró las obras de su Padre, las cuales daban testimonio de Él. Como dije, el problema no era la falta de evidencia, el problema era la falta de pertenencia. La falta de pertenencia. No creyeron porque no eran sus ovejas. No le fueron dados a Cristo por el Padre. Y nuevamente digo, sé que estas enseñanzas pueden llegar a molestar a muchos, porque en parte toca el orgullo humano. Cuando analizamos, por ejemplo, cuando analizamos la historia de Jacob y Esaú, y vemos que Pablo cita en Romanos 9:13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esaú era un hombre diestro en la casa, un hombre de campo. En cambio, Jacob era un hombre quieto, no salía de su casa, probablemente un haragán y un estafador y mentiroso, porque podríamos decir que inclusive le estafó a su hermano por la primogenitura a cambio de un plato de lentejas, ¿verdad? Aunque fue Esaú mismo el que no tomó en serio su primogenitura y la despreció. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Alguno se preguntó alguna vez eso? Ciertamente algunos se preguntan, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Pero lo que en verdad deberían preguntarse es, ¿por qué Dios amó a Jacob? ¿Por qué Dios amó a Jacob? De hecho, ambos todavía ni siquiera nacieron. Y Dios ya dijo quién le iba a servir a quién. Dios ya sabía que Esaú le iba a servir a Jacob. Esta es la prueba de que Dios es completamente soberano. ¿Qué significa soberano? Alguien que puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y tiene derecho de escoger a uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque es Dios. Y porque es soberano. Luego surgen preguntas como, entonces, si Dios ya escogió quienes han de ser salvos, ¿por qué predicamos el Evangelio? Y la respuesta corta es que predicamos el Evangelio porque el Señor nos lo mandó, porque el Señor nos lo encomendó. Pero además de eso, predicamos el Evangelio porque es el canal por el cual Dios, en su soberanía, decidió que las ovejas oigan la voz de Cristo y le sigan. Dios sabe quiénes son sus ovejas, pero vos y yo no sabemos quiénes son ovejas que aún necesitan oír la voz de Cristo. Entonces somos llamados a predicar el Evangelio a todos por igual. También algunos se preguntarán, si es Dios quien tiene la última palabra y decide quién se va a salvar, entonces ¿para qué voy a orar por la conversión de mis seres queridos? Y es que nosotros no oramos para hacer que Dios cambie de opinión, ni mucho menos oramos para torcerle el brazo a Dios y convencerle de que salve a quienes nos caen bien. Hermanos, si oramos al Dios Altísimo y rogamos por el alma de un ser querido, lo hacemos para darle gloria a Dios.
y para cultivar nuestra dependencia en Él. Mis hermanos, si somos salvos, es porque fuimos un regalo de Dios el Padre a su Hijo Cristo Jesús. Somos sus ovejas por quienes Él de manera exclusiva dio su vida, y para nuestra paz tenemos la seguridad de que nada ni nadie nos hará perder nuestra salvación. Porque la salvación no se pierde, hermanos, porque estamos seguros en Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez, como maestro bíblico con un grupo de adolescentes, estuve enseñando sobre este versículo para hablar sobre la seguridad que tenemos de nuestra salvación en Cristo. Y les dije a este grupito de adolescentes que es imposible que podamos perder nuestra salvación porque estamos en manos de Cristo y nadie nos arrebatará de su mano. A lo que una adolescente después responde: nadie nos puede arrebatar de su mano, pero nosotros podemos salir solitos de ahí. Y debo admitir que no me esperaba esa respuesta. Pero la verdad es que teniendo un corazón regenerado por la irresistible gracia de Cristo, no hay manera de que queramos bajarnos de la mano de nuestro Señor, aunque pudiéramos. Porque es justamente eso lo que ocurre con nosotros cuando oímos la voz de Cristo. Nos cambia el corazón de piedra por uno de carne. Cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahogados en el fondo del mar de este mundo caído, Cristo Jesús dejó toda su gloria, se humilló hasta lo sumo, descendió a este mundo y sopló en nosotros aliento de vida, para que podamos oír su voz, y la fe viene por el oír. Estos judíos oyeron las palabras de Cristo, pero no respondieron con fe porque no eran ovejas. Pero la historia más adelante nos relata el caso particular de una oveja. El caso particular de una oveja. Esto será como un pequeño epílogo donde vemos cómo el Señor Jesús actúa particularmente en la vida de alguien. Primero, Cristo afirma que Él es el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11. Cristo afirma que Él es el buen pastor. Luego afirma que da su vida por las ovejas. Algunos decían que tiene demonio, es decir, no creían en Él. Mientras otros decían que no estaba endemoniado, porque un endemoniado no puede abrir los ojos de los ciegos. Estos eran los que creían en el testimonio de las obras que el Padre hacía a través de Cristo. Y estos judíos cuestionaban a Cristo y no creían en Él. Y más adelante, como algo que el evangelista Juan, el autor, decide incluir a propósito en esta narrativa, aparece la historia de Lázaro. Aparece la historia de Lázaro como un epílogo antes de cambiar de tema. Y nos muestra a un par de hermanas
sufriendo la muerte de su hermano Lázaro, que hacía ya 4 días había fallecido. Y los muertos, luego de 4 días, comienzan a hincharse y a emitir un olor nauseabundo. Este hombre estaba completamente sin vida. Pero noten la referencia. Cristo lo llamó por su nombre. Como dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cristo lo llamó por su nombre. Lázaro oyó su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Habían muchos muertos en aquel lugar, pero Cristo llamó a Lázaro solamente. Y Lázaro oyó su voz. A Lázaro jamás se le habría ocurrido preferir seguir metido en ese lugar de muerte e ignorar el llamado de Cristo. Porque ese lugar ya no era para él, porque estaba vivo. Así nosotros, cuando somos llamados a la luz mediante la voz de Cristo, ya no queremos estar en tinieblas. Ya no queremos estar en lugar de muerte, sino que queremos salir a la luz y seguir a Cristo. Hermano, tú y yo estábamos como Lázaro, muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos en nosotros olor de muerte por nuestros pecados. Y un buen día oímos la voz de Cristo y fuimos salvos por gracia. Nos llamó a que saliéramos a la luz y obedecimos. Bendito sea Dios por darnos a su Hijo Cristo, en quien por la fe estamos guardados y seguros, y nada ni nadie podrá arrebatarnos del amor de Cristo. Amén, hermanos. Oramos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque en Cristo estamos seguros. En Cristo no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de tus manos. Estamos seguros de nuestra salvación a pesar de nosotros mismos. Gracias porque nos has dado a Cristo, Señor. Y pudimos oír su voz y como ovejas poder seguirle. Todo esto es para que toda gloria sea a ti, mi Señor, porque tú eres digno y tu amor no tiene límite. Te adoramos, Padre, y te damos gracias por este tiempo que pudimos tener entre hermanos. Entregamos este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.